cómo hacer miniaturas de Pokémon como Pokécarlengues. Y es que aunque no os lo creáis, esta miniatura la he hecho yo. Esta miniatura también la he hecho yo. Y esta miniatura no la he hecho yo. Sí que la he hecho yo. Entonces, ¿por qué? Porque he hecho un estudio meticuloso de los estudios que tiene este chico, este youtuber. Principalmente, su primer estilo tiene muchos efectos. El segundo estilo que usa es muy geométrico, como podéis ver. Y el tercer estilo es bastante parecido, simplemente cambia los Pokémon. ¿Y cómo se verían en la realidad? Pues estas tres miniaturas las he hecho yo, y así es como se verían en el canal de Pokécarlengues. Se ven bien, ¿verdad? Pues vamos a ello. Vámonos a Photoshop, vamos a crear un archivo nuevo, y a continuación, ya que es una miniatura de YouTube, vamos a hacer que sea 1280 por 720. Empecemos con el primer estilo. Estilo con efectos. Vamos a irnos a la web de Pokémon oficial para coger los Pokémon. Entonces tenemos varias opciones. Podemos irnos aquí y coger, por ejemplo, este Pokémon, Blastoise, o podríamos buscar esto mismo. De forma que tenemos no solo una imagen oficial o digamos lisa, sino también con diferentes efectos, como por ejemplo podría ser esta misma. Vamos a coger esta, copiar imagen, y aquí tenemos esta parte. Ahora bien, vamos a aprender cómo poner todos estos efectos y cómo poner el texto. Y vamos a quitar todo esto blanco, todo este fondo que es innecesario. Vamos a coger este texto y vamos a poner starters más infravalorados. Perfecto. Y ahora tendríamos que ver la distribución, que vemos que, nada, ocupa gran parte, de hecho ocupa más de la mitad de la miniatura. Y vamos a hacer un texto por palabra, ¿de acuerdo? Vamos aquí a darle a la T, creamos una nueva capa, le damos a la T y ponemos la primera palabra, starters. Vamos a una nueva capa, control J para copiar la capa. Vamos a poner más, ¿vale? Entonces por el momento ya tenemos dos capas de texto. Vamos a darle a control J otra vez y ahora vamos a poner infravalorados. Ok, ya tenemos esto. Y ahora que necesitamos el logo de Pokémon, ¿verdad? Pues vamos a poner Pokémon PNG y así nos saldrá el logo que todos conocemos en PNG, ¿de acuerdo? Lo que es sin un fondo. Vamos a irnos aquí, vamos a poner control V, hemos hecho control C, control V, ya tenemos esto por aquí, ahora ponemos esto aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo a un tamaño de, por ejemplo, 300 puede ser que sea mucho, esto lo ponemos así, y lo que vamos a hacer va a ser reducir lo que es este cuadrado, ¿vale? Como podéis ver, porque si no lo que es el objeto es demasiado grande, ¿vale? Bien, lo ponemos por aquí. Y quizás infravalorados es una palabra demasiado larga, así que vamos a ponerla en vez de 150, bueno, sí, 150 yo creo que es lo idóneo. Vamos a poner 110, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay que hacerlos bastante grande. ¿Cómo podemos hacer este efecto? Pues bien, podemos ver que usa, por ejemplo, muchos colores. Ya que es Groudon, vemos que tiene el color blanco, rojo, naranja, y usa exactamente los mismos colores. Por ejemplo, aquí con Kangaskhan, pues usa blanco y más o menos este marrón. Entonces, ¿qué colores principales tiene? Pues yo vería azul, blanco y digamos este marrón. Así que vamos a poner exactamente estos colores. Las palabras más importantes son las que tienen el color más llamativo. Así que en este caso vamos a poner de color azul, ¿vale? La palabra infravalorados. Y starters vamos a ponerlo, por ejemplo, de este color. Y más vamos a ponerlo de color blanco, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que poner un buen fondo. En este caso vemos que son como fondos como con textura o algo así. Fondo, pared rasgada. Y por ejemplo ya tendríamos este fondo. Copiamos, nos vamos aquí a la última capa, ¿de acuerdo? Añadimos una capa y control V. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es poner esto por aquí. Y en este caso vemos que, a pesar de que haya un fondo, se ve muy poco, porque está bastante oscuro. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es irnos a imagen, ajustes, brillo y contraste, y le bajamos el brillo. Ahora nos vamos a imagen, a ajustes, a tono y saturación, y podemos aquí bajar la luminosidad si es que queremos. Ahora vamos a ponerle ese tono azul que le pone los fondos, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene un tono azul, aquí un tono marrón, un tono rojo o un tono naranja. Nada, simplemente creamos una nueva capa,
nos vamos aquí al bote de color y vamos a seleccionar el color azul, ¿vale? El color azul como queramos, le damos aquí y ahora tenemos que aplicar un efecto. Podemos hacerlo de dos formas, bajando la opacidad, ¿vale? Podemos hacerlo así, queda bien, pero también hay otra forma y es yéndonos a efecto, opciones de fusión, normal y aquí podemos ponerlo por ejemplo en superponer, ¿vale? Entonces vemos que coge este color. Quizás es un azul demasiado intenso, así que podríamos aclararlo, que quedaría algo así. Vamos a redistribuir esto, vamos a hacer control J para duplicar la capa, y aquí vamos a poner esto, valorados, y aquí en infra vamos a poner simplemente infra, ¿vale? La palabra es demasiado larga y queda mal, ¿vale? Y ahora vamos a seleccionar todo el texto. Aquí vemos que hemos juntado varias capas de texto. Pues cogemos esta mayúscula. Lo que hago es apretar mayús y clic, 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 clic. Y así voy como cogiendo varias capas. Y así las puedo mover todas. Vamos a hacerlo quizás un poco más grande. Vamos a irnos a Starters. Y vamos a hacerlo un poco más pequeñito. Veis que también es cierto que a veces suele girar el texto y estas cosas para que haya más dinamismo. Vemos que aquí el Pokémon lo ha hecho bastante grande, así que vamos a hacerlo también nosotros bastante más grande. Y con esto ya tenemos gran parte del proceso. Pero que hemos dicho anteriormente, se caracteriza por los efectos. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, tiene rayos. En este caso no pega mucho, ¿de acuerdo? Pero sí que podemos poner, por ejemplo, efectos de agua, ¿vale? Mirad, efectos agua. Aquí lo que podemos ver son varios efectos de agua, ¿vale? Aquí también podemos ver que, nada, usa rayos y efectos así, en realidad un poco aleatorios. Vemos que tiene muchas iluminaciones y también vemos que tiene muchos efectos en el texto, como ya sea bordes y estas cosas. Esto se lo vamos a aplicar en un momentito. Vamos a coger esta imagen, vamos a copiarla y vamos a poner esto en el fondo, ¿vale? Control V. Y de hecho, igual si lo ponemos abajo, eso es. Fijaos qué bonito. Si os acordáis, antes habíamos puesto esta capa, ¿vale? De color, con el efecto que he dicho antes. Entonces, si esto lo movemos debajo de esta capa, pues queda bastante bien. Vamos a bajarle un poquito la opacidad, a ver cómo queda. Vale, yo creo que aquí nos podríamos ir a imagen, ajustes, brillo, e igual le podríamos bajar el brillo. Vamos a irnos al texto. Vemos que usa bastantes bordes. Por ejemplo, aquí lo que usa es, por ejemplo, un borde, primero un borde negro, así que vamos a aplicárselo a todo, ¿vale? Nada, vamos a hacer esto, vamos a combinar capas, hemos seleccionado todas con mayús y clic, y ya tenemos todo esto combinado. Ahora vamos a hacer control J, vamos a irnos abajo, y vamos a irnos, por ejemplo, aquí al trazo. Y vamos a poner un trazo negro, ya que estamos haciendo pues exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ver que le ha puesto más. Le ha puesto más otro borde, uso de referencia a esta imagen, ¿vale? Control J, ¿vale? Para duplicar la capa. Y rasterizar estilo de capa. ¿Esto para qué es? Pues que para que todos los efectos simplemente se creen en una sola capa. Y esta capa ya lleve ya de por sí estos efectos, de forma que podamos añadir aún más efectos. Por ejemplo, aquí, si nos vamos aquí, tenemos el efecto de trazo. Pero ¿qué pasa si le damos a clic derecho y rasterizar estilo de capa? Pues que si tratamos de poner trazo, anda, podemos poner otro. De forma que podríamos poner en este caso un trazo azul, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner trazo azul, ¿de acuerdo? Como por ejemplo este, que es así un poquito más claro. Yo creo que así estaría bien. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, rasterizar estilo, pero ahora en vez de poner un trazo, lo que vamos a hacer va a ser poner una sombra paralela. Nos vamos aquí, y en este caso vamos a poner la opacidad al máximo, vamos a poner distancia más o menos que se vea bien, y claro, nosotros en realidad no queremos que sea una sombra. Lo que queremos es que sea, yo quiero que sea algo sólido, así que nada, simplemente le quitamos el tamaño. Y ahora le vamos a poner un color, pero en este caso un azul bastante más oscuro. Ok. Le quitamos el efecto de multiplicar y lo ponemos en normal. Entonces por el momento ya tendríamos este estilo de texto, como podéis ver. Pues vemos que en realidad abunda bastante el negro, tiene fondos bastante oscuros. No obstante, aquí vemos que es un fondo bastante claro. Así que nada, simplemente nos vamos a ajustes, brillo, y le bajamos el brillo. En este caso vemos que lo que es el Pokémon también tiene un bordecito, así que nada, vamos a añadírselo,
que es muy sencillo. Nos va doble clic a la capa de Pokémon, nos vamos a trazo y vamos a añadirle este color blanco. Hemos puesto ese efecto de agua, pero necesitamos aún más efectos, como por ejemplo este efecto de, digamos, pared o piedra rota. Así que lo que vamos a hacer va a ser coger la que hemos puesto antes, pero en este caso vamos a ponerla por encima, vamos a darle a efectos, vamos a darle a opciones de fusión y vamos a ir comprobando cuáles son los mejores efectos que quedan con esta imagen. Yo creo que sobre exponer lineal se ve bastante bien, pero como que aún está brillando demasiado. Y en este caso vamos a hacer un pequeño retoque en el texto. Vamos a coger el texto y vamos a seleccionar lo que son las letras. Vamos a seleccionar mayús, ¿vale? Mientras le damos a las letras. Más que nada porque me he dado cuenta de que si el borde es azul, entonces no se ve el texto. Vamos a seleccionar con la I, le damos a la I y ya tenemos esta herramienta. Vamos a seleccionar este color, por ejemplo, y vamos a añadírselo con la herramienta G, que es el bote de color. De forma que así contrasta el texto, porque si no es que se ve fatal. Pues así ya se ve bastante mejor, le voy a dar a Control D para deseleccionar. Entonces veis que esto ya se ve, bueno, pues la verdad que bastante mejor, pero aún nos queda esto. Mirad. ¡Pum! Nuevamente hacemos exactamente lo mismo y ya está. Efecto para miniaturas de YouTube. Vamos a buscar PNG. Y vais a ver que aquí tenemos un montón de efectos totalmente gratis. O sea, es decir, que tampoco vamos a necesitar de gastarnos dinero o algo similar. Así que nada, yo voy a ir viendo y por ejemplo, este me gusta para lo que es la miniatura, teniendo en cuenta el estilo Carlengues. Copiamos imagen, nos vamos aquí, Control V, ahora nos vamos a aquí, nos vamos a efectos, opciones de fusión, como por ejemplo si le damos a oscurecer, pues quedaría este efecto, que yo creo que mola bastante. Nada, vamos a ajustarlo para que el texto aún se siga leyendo más o menos bien, porque es importante pues marcar este estilo de Pokécarlengues, pero al mismo tiempo que se lea el texto, ¿no? Vale, ya tenemos esto, pero aún necesitamos más efectos, porque esto es lo que hace Pokécarlengues. Así que vamos a hacer copiar y vamos a poner estos rayos por el fondo para que no molesten mucho, ¿de acuerdo? En este caso, como es color rojo, como que no pega. Y ahora nos vamos a ajustes de la imagen para irnos a tono y saturación. Y aquí básicamente cambiamos el color que queremos nosotros. Por ejemplo, yo quiero este que sea azul, y ahora simplemente sería ajustarlo a nuestro gusto. Yo quiero que hayan aún más rayos, así que nada, hacemos Control J para duplicar lo que es la capa. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser moverla, y vamos a darle la vuelta. Entonces ya tenemos estos rayos, que son sutiles, pero que quedan bastante bien. Y ahora como que falta algo, como que se parece, pero como que aún le faltan brillos o algo así. Pues esto es muy sencillo de hacer. Ahora lo que vamos a necesitar va a ser meterle sombras y brillos por doquier. Para esto podemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, yéndonos a la imagen de Blastoise, haciendo Control J, Blastoise es el Pokémon, ¿vale? Por si acaso. Nos vamos a la capa de abajo, nos vamos a efectos, opciones de fusión, nos vamos a normal, sobre exponer lineal añadir, o también podemos ponerlo en modo superponer, ¿vale? Ok, ¿qué acaba de pasar? ¿Se puede que...? Ah, vale, que se ha bugueado. Filtro. Nos vamos a filtro, a desenfocar, a desenfoque gaussiano. Y aquí ya empezamos a ver cosas interesantes, ¿no os parece? Bien, ahora vamos a aplicar exactamente este filtro, pero al texto. Vamos a irnos al texto, vamos a hacer Control J, simplemente para duplicar. Nos vamos a efectos, opciones de fusión, normal, y aquí podemos, como digo, poner el que más nos guste. Yo voy a probar con sobreexponer lineal añadir, pero igual después lo hago con superponer. Esto es ir probando, ¿vale? Ok, le damos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y aquí vemos que también queda bastante bien, ¿vale? Pero creo que quedaría mejor si hiciéramos lo siguiente. Si en vez de ponerlo arriba lo pusiéramos abajo, a ver qué tal quedaría. Ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos aquí, al pincel, y vamos a, por ejemplo, coger este color azul oscuro, eso es, y simplemente vamos a ir pintando las zonas donde más o menos creamos que pueda quedar bien, ¿vale? Por ejemplo, así en los laterales. Ahora nos vamos a ir a efectos, opciones de fusión, y nuevamente es ir probando. Yo suelo usar sobre todo superponer y sobreexposición lineal, ¿vale?
Así que ahora nos vamos a filtro, a desenfocar y desenfoque gaussiano. Voy a cambiar el color de lo que es starters porque creo que podría tener un mejor color. Llama la atención, sí, pero creo que no es lo mejor. Así que nos vamos a ir aquí y vamos a seleccionar, por ejemplo, este color. ¿Vale? Y vamos a ver qué tal queda con esto. Igual queda bien, igual queda mal, pero nada, es simplemente comprobarlo. Vale, yo creo que así queda bastante bien, le he cambiado lo que es el color. Y ahora vamos a hacer control J de lo mismo, de esta misma capa, que es esta, ¿vale? Esta misma. Y ahora vamos a hacer, después de duplicarla, vamos a irnos a efectos, opciones de fusión, sobreexponer lineal o superponer, según como quede. Y ahora nos vamos a filtro, desenfocar y gaussiano. Es casi siempre lo mismo, ¿vale? Pero bueno, a pesar de que esté bastante bien y de que se parezca bastante, como que aún queda algo, ¿no? Como que hacemos la comparación y vemos que aún nos falta algo. Pues bueno, lo que nos falta es lo siguiente. Vamos a unir ya todo el texto. Yo estoy satisfecho con este texto, ¿vale? Mirad, que en pocas palabras son 3 capas, después de todo. Mirad, es esto. Así que vamos a unir todo. Cogemos Pokémon, cogemos esto, esto y esto. Y vamos a darle a combinar capas. Sí que es cierto que hay una cosa que suele suceder, y es que cuando tenemos capas con efectos como ya sea de iluminación, de sobreexposición lineal o superponer o cosas así, sí que es cierto que cambian. Entonces yo lo que recomiendo para esto es simplemente unirla de las últimas, ¿vale? O simplemente no unirla y dejarla sola. Así que vamos a unir simplemente las capas más sólidas, que no tienen efectos ni nada, y vamos a hacer combinar capas. Entonces veis que ahora se ha quedado igual, ¿vale? Perfecto. Entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos a filtro. Y ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que moverlo. Podemos moverlo de esta forma, ¿de acuerdo? Me he ido a distorsionar, aquí, distorsionar, y lo movemos lo que es un poquito, pero eso ya es según como nosotros veamos. Pero claro, ahora lo que nos falta es, digamos, esta deformación, ¿no? Como que este texto como que va de izquierda a derecha y como que gira un poco, ¿no? Es bastante dinámico. Pues muy sencillo, para esto nos vamos a edición, nos vamos a deformación de perspectiva y seleccionamos todo lo que queremos deformar, que en este caso sería desde Pokémon hasta la última S de la palabra infravalorados. Nos vamos aquí arriba y le damos a deformar. Entonces ya hemos seleccionado todo y una vez seleccionado ya podemos deformarlo. Lo que vemos aquí es como que lo mueve de izquierda a derecha más o menos, así que vamos a hacer exactamente lo mismo, que sería más o menos algo así, y esto como que lo hace un poco más pequeño, ¿vale? Y ahora vemos que se mueve bastante, ¿vale? Pero claro, ahora vemos que cada vez se parece más, pero es que aún nos queda. ¿Y qué nos queda? Poner sombras. Así que vamos a seleccionar exactamente el mismo, pero vamos a hacer control J para duplicarlo, nos vamos a la capa de abajo, nos vamos a ajustes, nos vamos a brillo y contraste y bajamos el brillo al máximo. Ahora vamos a ver que esto está cada vez más oscuro. Nada, simplemente lo vamos bajando el brillo, o esto se puede hacer de muchas formas, ¿vale? También lo que podemos hacer es control y darle aquí, clic, y seleccionamos absolutamente todo. De forma que lo que podríamos hacer sería simplemente irnos a herramienta de pintura, y en tolerancia vamos a, por ejemplo, poner 300. Y 255 es el máximo, así que vamos a ponerlo en color negro y ¡pum! Así nos selecciona todo de una forma muy fácil. Perfecto, ya lo tenemos de color negro. Ahora lo ponemos abajo y vamos a dar, y podemos irnos a filtro, a desenfocar y gaussiano. Y esto lo ajustamos más o menos de esta forma, ¿vale? De forma que hemos creado así como una especie de sombra. Vamos a darle a control J para duplicar la sombra. Y ya vemos que cada vez se parece más al efecto que estamos buscando de Pokécarlengues. Así que nada, yo voy a mover esto un poquito más. Ahora nos quedan solo dos cosas más. Y la primera es añadir unos brillos más. Como veis, esto se trata de quien ponga más brillos gana. Así que vamos a crear una nueva capa. Nos vamos a pincel, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner los brillos donde creamos que va a quedar bien. Por ejemplo, vamos a coger la herramienta de seleccionar color, que es esto, que se llama el cuentagotas, y seleccionamos, por ejemplo, esto. Y vamos a poner aquí un clic, y esto después le añadiremos un efecto de iluminación. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un poquito de este color.
Vamos a poner también por aquí un poquito de este color. Vamos a irnos a seleccionar este color y vamos a, por ejemplo, ponerlo en aquí, ¿vale? Y también un poquito por aquí. Y quizás un poquito por aquí. Luego también un poquito por aquí. Y ahora vamos a ver la magia. Vamos a irnos a efectos, vamos a irnos a opciones de fusión. Vamos a irnos a normal y sobre expose lineal. Le damos a filtro, le damos a desenfocar, desenfoque gaussiano. Y esto lo ajustamos de forma que nos guste. Luego, si no nos gusta lo que es el efecto sobre exponer lineal, pues nos vamos a efectos, le damos exactamente lo mismo, pero cambiándolo por otro. Como por ejemplo por superponer, ¿vale? Mirad, superponer. Mirad, por ejemplo, yo lo he puesto aquí en tono y me gusta bastante. Tono. ¿Qué nos falta? Más iluminación. Sí, amigos, eso es lo que nos falta. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido poner este efecto de tono, pero yo os recomiendo, y es de mis efectos favoritos, poner ahora el de sobreexponer lineal. Vamos a ponerlo en zonas diferentes, ¿vale? Más o menos, por ejemplo, por aquí, y ahora seleccionamos el segundo color, o por ejemplo por aquí, o por aquí, perdón, control Z, seleccionamos el segundo color, por ejemplo por aquí y por aquí. Lo mismo, sobreexponer lineal, filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Vemos que igual es incluso demasiado, así que nada, simplemente le bajamos la opacidad y creo que ya estaría. Fijaos que se ve bastante bien, pero como que aún queda algo. ¿Y esto qué es? Ponerle, combinar todas las capas, así que nos vamos a ir a guardar. Vamos a guardarlo como Blastoise, vamos a guardar una copia, por ejemplo Blastoise copia, y dejamos todo esto con todas estas capas, por si acaso. No obstante, vamos a hacer una copia que ya la hemos hecho y vamos a abrirla, pero en este caso sin miedo. ¿Por qué? Porque vamos a unir todo. Vamos a hacer que todo esto sea una sola imagen. ¿Cómo? Le damos a clic derecho y combinar visibles. Tenemos todo esto en una sola capa. Y nada, ahora nos queda ajustar los colores, que es bastante sencillo, porque seleccionamos la capa, nos vamos a imagen y nos vamos a ajustes. ¿Veis qué fácil? Y aquí ya podemos ir lo que es ajustando lo que es todo, el contraste, el brillo, como por ejemplo yo creo que así se ve bastante bien, ¿vale? Pero ahora también podemos irnos al tono y la saturación, vamos a subir un poquito más la saturación. También si nos vamos a curvas, pues podemos ir haciendo estas cosas, ¿ok? Hemos puesto, digamos, esta línea en curvas, y ya que Pokecarlengue suele usar este efecto, pues por ejemplo vamos a coger esta imagen, y aunque pongamos PNG no significa que todas las imágenes vayan a ser sin fondo. Hay veces que en efecto sí que vamos a tener estas que son sin fondo, pero no pasa nada. Vamos a irnos a la imagen, efectos, opciones de fusión, y ahí vamos a ir comprobando. Por ejemplo, si le damos a multiplicar, pues nos quita lo que es el fondo blanco y nos deja aquí, digamos, como con solo lo negro o con solo las cosas más oscuras. Y nada, vamos a ponerlo de forma estratégica, de forma que más o menos quede bien. Vamos a moverlo, por ejemplo, ahora aquí. Y nada, ya le hemos puesto este efecto spray y ya por último vemos que destaca muchísimo los colores blancos. Y nada, ahora lo último que nos quedaría serían las iluminaciones, es decir, que el color blanco destaque más. Así que nos vamos a ir a imagen, nos vamos a ajustes, a sombras e iluminaciones, y aquí nos aparecerá esto así tal cual, ¿vale? Pero le podemos dar a mostrar más opciones. Le damos a mostrar más opciones, nos vamos aquí a ajustes, y aquí en color podemos poner aquí medios tonos y color, ¿vale? Mirad, ¿qué pasa si lo bajo? Esto es lo que pasa. ¿Qué pasa si lo subo? Esto es lo que pasa, ¿vale? Y él suele usar bastante este efecto. Mirad, por ejemplo aquí se ve muy claro, se ve claramente con la imagen de Fione, creo que es, se llama este Pokémon, que tiene así mucho blanco, es como que hay mucho contraste entre el blanco y el negro. Aquí vemos también lo mismo, contraste entre el blanco y el negro. También podemos bajar lo que es las sombras, podemos bajar lo que es la cantidad, aumentarla. Esto ya es más o menos a nuestro gusto, ¿de acuerdo? A mí me gusta así y esto lo voy a dejar así tal cual. Luego, que creemos que aún le queda un poco, pues nada, hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a... seleccionamos la imagen, ajustes y nuevamente lo mismo, si es que no, tampoco hay problema.
ok. Ahora sí, obviamente lo tenemos que guardar. Vamos a ir a darle a exportar, exportación rápida como PNG. Vamos a darle a Blastoise y ponemos letras al azar y lo guardamos. Pero claro, vosotros os preguntaréis, diréis, ya, sí, la verdad que queda bastante bien, pero ¿cómo quedaría aplicado? Pues muy fácil, nos vamos a ir aquí, que por cierto ya os recuerdo que podéis suscribiros, la verdad que pues me hacéis muy feliz. Y vamos a irnos a su último vídeo, vamos a irnos a esta extensión, que en un próximo vídeo os diré cómo se llama la extensión y todas estas cosas para no hacerlo más largo. Nos vamos a nuestros archivos, nos vamos a las descargas y vamos a hacer lo siguiente, mirad. Arrastramos esto y mirad. Así es como quedaría esta miniatura aplicada a lo que es su canal de YouTube. Y diréis, a ver, la verdad que se ve bastante bien, no obstante ahí el título no pega. Pues nada. Por ejemplo, vamos a poner starters más infravalorados de todo Pokémon. Así es como quedaría este vídeo. Miniatura hecha por Ule Designs. Y nada, ahora vamos a compararla con esta miniatura. Bueno, a ver, sí que es cierto que yo le he dado un poco más de profundidad al texto y le he hecho un poco mis ajustes, pero es que en general esa es la dinámica. Así que nada, cogemos lo que es el archivo, lo ponemos aquí y así es como quedaría. Así es como quedaría, sí que es cierto que él igual no le ha puesto tanta saturación y yo le he puesto un poco más de contraste, pero aún así yo creo que se ve de locos. Simplemente le tendríamos que bajar un poco el contraste y le subimos lo que es la iluminación, pero en general es esto. Ahora vamos al estilo número 2, que vemos que se caracteriza por el estilo geométrico. Ahora sí, vamos a ir a nuestra página web de confianza de Pokémon y vamos a irnos aquí, por ejemplo, a cualquier al azar, vamos a darle a sorpréndeme y vamos a coger, por ejemplo, a este, Budwall. Creamos un nuevo archivo de 1280 x 720, que es el tamaño de una miniatura de, madre mía, y pegamos lo que es el Pokémon. En este caso vemos que juega bastante con lo que es la ondulación o la curvatura de los textos y también les añade degradados sutiles, además de ponerle dos bordes que son bastante rectos. Vamos a poner peores, ya tenemos esta primera capa, control J, y ya tenemos nuevamente lo mismo, pero duplicado. Ultraentes de Alola, ¿vale? Pues nada, si buscamos lo que son fondos geométricos, vamos a buscar diferentes alternativas, como por ejemplo esta. A mí me gusta lo que es este, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo pondríamos de fondo, ¿vale? Hacemos control V, hacemos esto. No obstante, entiendo que quizás queráis cosas más personalizadas, así que vamos a hacer la misma miniatura pero con diferente fondo. Primero vamos a hacer este fondo, ajustes, tono y saturación, y vamos a cambiar lo que es el color, para que en este caso case un poco más con el color de este Pokémon. Y nada, esto más o menos lo vamos ajustando a nuestro gusto. En primer lugar ponemos el texto, peores, ultraentes de Alola. Y ahora podemos irnos aquí al color, ¿de acuerdo? Tenemos aquí siempre esta herramienta de color, muestras y degradados. Aquí tenemos varios degradados, como ya es el azul, y nada, simplemente para no complicarnos vamos a buscar uno naranja, por ejemplo, y nada, vamos probando. Vamos a ponerlo de este color verde, y ahora nada, ahora supongamos que este es nuestro texto, ¿vale? Lo ajustamos todo como queramos, y ahora ya lo que tendríamos que hacer simplemente sería combinarlo. Así que nos vamos a Alola, ultraentes y peores. Clic derecho y combinar capas. Ahora hacemos control J y le ponemos un trazo. Y nada, nos podemos ir ahora a deformación de perspectiva, seleccionamos todo lo que queremos deformar, ahora nos vamos a deformar y ahora simplemente es jugar con el texto. Mirad, hemos agregado este efecto. No obstante, si lo que queremos hacer es el efecto de curvas, pues podemos poner, por ejemplo, peores. Y nada, simplemente voy a poner esto en negro para que lo podáis ver todos vosotros. Bueno, en negro o en azul, ¿vale? Y aquí vemos esta T, pero que tiene como una curvatura por aquí. Le damos a clic y ahora sí que vamos a moverlo aquí un poquito abajo y ahora lo curvamos. Estilo y nada, aquí tenemos pues, por ejemplo, estilo bóveda, así que vamos a dejarlo así.
Nada, simplemente lo colocamos más o menos, nos vamos a degradados y le ponemos el degradado que le habíamos puesto anteriormente. Nos vamos aquí y quitamos el anterior. Ya que tenemos todo esto, simplemente lo único que tenemos que hacer es unirlo. Nos vamos aquí y combinar capas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle este trazo de este mismo color. Así que para esto tenemos esta extensión que es del cuentagotas, que si queréis que haga un vídeo sobre esto me lo decís, y es simplemente para no ocupar aún más tiempo explicándooslo. Nos vamos a trazo, nos vamos a color, y en este caso donde pone hashtag FFF le damos a control V, porque es exactamente el color que hemos seleccionado. Nada, ahora más o menos ajustamos esto. Ok, ya tenemos esto. Vamos a darle a rasterizar, por lo que he comentado anteriormente, pero lo explico de nuevo. Si le damos a rasterizar, todos estos efectos como que se combinan en la capa, que en este caso va a ser un trazo blanco. Ahora nos queda pues poner el logo de Pokémon, le ponemos su trazo blanco. Ahora aquí tenemos nada, este fondo, entonces simplemente nos iríamos a imagen, ajustes, y más o menos lo iríamos ajustando para que quedara bien el color, como por ejemplo podría ser este, o si no algo un poco más verde, como por ejemplo podría ser este. Pasa que lo que es el Pokémon no queda tan bien. Y nada, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar esto, ¿vale? Y nada, simplemente ajustaríamos lo que es el degradado, que por cierto podemos ponerlo pues de esta forma, así de forma radial, o también de forma lineal. Si le damos doble clic a lo que es este color, pues podemos cambiar, por ejemplo, este color a algo un poco más adecuado. Doble clic y seleccionamos este color, por ejemplo, que en este caso tendría un poco más de sentido, ya que es el color de este Pokémon, y así veis que queda un poco mejor. Yo creo que ahora lo que le falta es un buen fondo, ¿vale? Veis que este fondo no es muy adecuado. Nada, pues para hacer un fondo similar, por ejemplo, a este, que es de triángulos, una nueva capa, nos vamos aquí, en este caso podemos seleccionar la U, ¿vale? Mirad, le damos a la U y ya nos genera una forma, pero en este caso yo no quiero que sea un cuadrado, sino un triángulo, y vamos a ponerlo por encima simplemente para ir viendo bien la forma e ir fabricando el fondo. Y aquí os va un truco. Tenemos este triángulo, vamos a darle control y le damos clic a la imagen, y ahora vamos a mover lo que es la imagen, pero nos vamos a ir a este ratón, ¿vale? A esta figura negra, le damos clic. Y ahora vamos a poder mover esto. Veis que lo que es la selección se queda exactamente en el mismo sitio, pero la forma se ha movido. Mirad, la muevo incluso ahí, muy lejos, pero aún así la selección se queda en el mismo sitio. Así que, ¿qué podemos hacer con esto? Pues muy sencillo. Lo que podemos hacer es irnos a la goma de borrar, lo convertimos en objeto inteligente, y mirad lo que podemos hacer. Voy a ponerlo en opacidad al máximo, ¿vale? Y mirad lo que hemos hecho. Hemos hecho literalmente lo que estas formas que está haciendo Pokécarlengues, ¿vale? Y en este caso me gustaría que tuviera degradados ligeros, ¿vale? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle a control y pum, le damos a la imagen. Y aquí ya podemos ir añadiéndole este tipo de degradados. Ya que en este caso no me gustan estos colores, nos vamos a ir aquí a la herramienta de degradados. Y aquí tenemos estos dos colores, ¿vale? Vamos a darle clic. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, este color. Y en el color de abajo vamos a darle OK. Y en el color de abajo vamos a seleccionar, por ejemplo, este color. Ahora sería más o menos ajustarlo para que sea un degradado suave, ¿vale? Porque quiero que se note el degradado, pero que no sea lo protagonista del vídeo, de la miniatura. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con otros dos colores más. Le damos a control J para repetirlo. Tenemos estas dos capas y lo que vamos a hacer va a ser aquí, irnos aquí y le damos a combinar capas. Le damos a control J simplemente para duplicarlo. Vamos a darle control y clic a la imagen de la capa, evidentemente. Y nuevamente vamos a poner otra, por ejemplo, nuevamente lo mismo. Combinar capas. Y ahora vamos a hacer otra, pero en vez de con ese color, vale, control J, le damos a control J. Y ahora vamos a hacer otra, pero en vez de con ese color,
con este degradado que es más blanquito, ¿vale? Así que nuevamente hacemos lo mismo y combinamos las capas. Y ya tenemos estos 3 triángulos. Ahora simplemente sería ir formando pues estas formas bonitas, como por ejemplo podría ser esto, lo que es combinar estas capas, le damos a Control J, y ahora simplemente lo que vamos a ir haciendo es ir poniéndolas unas encima de otras. Nuevamente combinamos las capas y ya lo tenemos, ya está casi terminado. Combinamos las capas y nada, ahora simplemente sería hacerlo esto un poquito más grande. ¿Y cómo quedaría? Pues así es como quedaría, ¿vale? No sé vosotros, pero a mí me gusta bastante. Para que contraste un poco más con el fondo, lo que podríamos hacernos es ir imagen, ajustes, brillo y contraste, y podemos bajarle lo que es el brillo simplemente para que haya más contraste, o incluso subírselo. Eso ya es más o menos como vosotros queráis. Por ejemplo, a mí me gusta así, a mí, pero ya que tenemos que seguir y ser fiel al estilo Carlengues, pues entonces vamos a dejarlo tal cual estaba. Ahora nos vamos al texto que hemos hecho anteriormente, rasterizamos simplemente para que todo sea una misma capa, y lo que podemos ver aquí en nuestro texto hay como que huecos, ¿verdad? Por aquí. No obstante, aquí lo que hace es llenar todos estos huecos. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es crear una nueva capa, nos vamos aquí, ¿vale? Que es la herramienta de lazo, le damos clic derecho y le damos a herramienta de lazo poligonal. Y nada, simplemente sería más o menos hacer esto para ir tapando estos sitios donde se ve parte del fondo. Ahora nos vamos al color, ponemos el color blanco, le damos a la G que es el cubo de color, y ¡pum! Simplemente para llenar esa zona que hemos seleccionado de blanco en una nueva capa. ¿Habéis visto qué fácil? Bastante sencillo, ¿verdad? Así que nada, combinamos todas estas capas. También vemos que de vez en cuando le añado una sombra, como por ejemplo es aquí en este texto, y eso también es sumamente fácil de hacer. Podemos hacerlo de varias maneras. Una forma que simplemente no nos lleva mucho tiempo es darle doble clic a la capa y nos vamos a sombra paralela. Y en este caso vamos a darle aquí a la distancia y nada, simplemente lo pondríamos del color que nosotros queremos. Como en este caso es una sombra, pues lo ponemos de color negro y ya está. Ahora, aquí vemos a tamaño y vemos que nos pone como que lo difumina más bien, ¿no? ¿Veis? Nada, es bastante sencillo de hacer. Y le damos a OK y ya lo tendríamos hecho. Ahora bien, también queremos que el logo de Pokémon tenga lo mismo. Pues nada, hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a sombra paralela, color negro, tamaño y ya estaría. Y ahora lo que voy a hacer va a ser darle un toque personal, que sería Control J, efectos, opciones de fusión, sobreexponer lineal, filtro, desenfocar, gaussiano, OK, y lo pongo debajo. Nada, estos son cosas mías porque me gusta mucho hacer este efecto. Pero ¿cómo quedaría en la realidad? ¿Cómo quedaría esta miniatura en el canal de Pokécarlengues? Pues nada, esto lo vamos a comprobar únicamente si lo exportamos. No se llama Golisopod, pero me da igual. Golisopod, por ejemplo. Nos vamos al canal de Pokécarlengues. Y aquí tenemos este que es bastante parecida a la que hemos hecho. Le damos a la extensión. Nos vamos a la que acabamos de hacer. Y la vamos a poner aquí. Mirad cómo queda. No sé vosotros, pero a mí me gusta bastante. Peores ultraentes Alola. Tendría que haberle puesto el peores ultraentes de Alola, pero bueno, así es como quedaría. Y nada, para que sea aún más realista vamos a poner el título. Y así es como quedaría el título. Peores ultraentes de Alola en Pokémon Sol y Luna. No sé, ¿qué os parece? Pero claro, ahora cómo podemos ir al estilo número 3, que se divide, pues eso, en 3 partes. En este caso vemos que son Pokémon falsos. Así que nada, no podemos ir a la página oficial. Lo que tendremos que hacer es, por ejemplo, buscar Fakemon, que son Pokémon falsos, son como Pokémon de la comunidad. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, este, lo copiamos y vamos a crear un archivo nuevo. Repito, ya que es una miniatura, tiene que ser de 1280 por 720. Control V, seleccionamos este también. Y que por ejemplo tenemos este que me gusta bastante. Y si nos damos cuenta en esta miniatura, lo que hace son 3 cosas. La primera es poner este texto, ¿vale? Muy sencillo, junto a los 3 Pokémon.
pero pone la primera etapa de los Pokémon. Esto evidentemente lo podéis aplicar vosotros como queráis y a vuestra forma. Yo os voy a enseñar a cómo hacer este estilo. Entonces le pone este borde que es blanco y detrás como una especie de transparencia junto al fondo. Así que nada, simplemente vamos a proceder a lo que es a recortar la imagen, seleccionamos al sujeto, le damos a invertir y lo borramos, ¿de acuerdo? Control D para deseleccionar, nos vamos a lo que es a la varita mágica, le damos aquí y le damos a quitar todo este fondo blanco. Le damos a Control D. Ahora, vamos a ver cómo crear esta forma. Pues es muy sencillo. Una nueva capa, nos vamos aquí a las formas. Nada, lo que tenemos que hacer es irnos a la capa, darle a clic derecho, pero vemos que solo nos aparece esto. Nada, simplemente le damos a lo que es a esta esquinita, le damos a clic derecho y ya nos sale todo esto, ¿vale? Podemos deformar, perspectiva, distorsionar. En este caso vamos a darle a... Mira, si le damos a distorsionar, nos permite hacer esto. En este caso no queremos distorsionar al azar, lo que queremos es que siga más o menos una línea. Así que para que suceda esto le tenemos que dar a Mayus. Le damos clic y ahora Mayus. ¿Y qué pasa? Que se mueve de esta forma. Lo mueva como lo mueva, se va a adaptar a lo que es a una línea. Así que nada, simplemente lo tendríamos que ajustar y ya está, y ya estaría en realidad. De acuerdo, y ahora lo que vamos a hacer van a ser las divisiones del fondo. Simplemente nos vamos a herramienta de marco rectangular, hacemos una línea más o menos finita y la rellenamos de blanco. Le damos a la G y simplemente lo rellenamos, así de fácil. Control D para deseleccionar y ahora más o menos la giramos, más o menos que se vea bien. Lo que hacemos es duplicarla, nos podemos ir a lo que es a la edición, a transformar y voltear horizontalmente. Le damos a edición, transformar y voltear horizontalmente. De forma que ya tenemos esto por aquí. Le damos a convertir en objeto inteligente para poder ahora sí rasterizarlo y nada, ponerle el color que deseamos nosotros. ¿Que deseamos ponerlo en amarillo? Pues perfecto. Pues nada, vamos a poner el texto, lo ponemos más o menos por aquí. Vamos a poner regional. Nada, ajustamos lo que es el tamaño y el color, que en este caso es blanco. Ahora tenemos que añadir aquí esta forma mismamente, aunque en este caso lo que él utiliza es un azul. Así que nada, vamos a usar este azul, por ejemplo. Ponemos elige tú, lo ponemos en blanco y nuevamente le ponemos el logo de Pokémon. Y nada, ahora lo que toca poner son los tres colores, el azul, el rojo y el verde. Así que vamos a irnos al fondo y vamos a seleccionar herramienta del lazo poligonal. Le damos clic y vamos estirando, ¿de acuerdo? Le damos doble clic y ya tenemos una zona del fondo seleccionada. Nos vamos a la G y le damos clic aquí, ¿vale? A la zona que hemos seleccionado. Ahora control D para deseleccionar y vamos a hacer exactamente lo mismo en las otras zonas. Así es como quedaría. Ahora hay que tener en cuenta que los Pokémon no pueden pasar de las líneas. Vamos a combinar estas dos capas que son estas líneas. Nada, simplemente ponemos las líneas encima de los Pokémon y vamos colocando estos Pokémon de forma estratégica. Es importante que nos echemos para atrás para ver cómo va quedando, porque sí que es cierto que cuando vemos una miniatura desde muy cerca pensamos que todo lo que estamos viendo lo va a notar el espectador y en realidad no es así. Seleccionamos la herramienta de lazo poligonal, seleccionamos toda esta parte y hacemos ¡pum! Y lo quitamos. Nuevamente lo mismo con esto. Control D para deseleccionar, seleccionamos la capa del Pokémon este de tipo fuego y ¡pum! Lo quitamos. Y exactamente lo mismo con el Pokémon de tipo planta y ¡pum! Lo quitamos. Ahora, ¿cómo duplicamos esto y lo ponemos en el fondo como hace aquí? Que es duplica la figura y la pone con más transparencia. Lo que hacemos es Control J para duplicar la capa, nos vamos aquí a la opacidad y podemos bajar la opacidad, ¿vale? Pero antes de mover nada, vamos a hacerlo esto más grande, ¿vale? Vamos a moverlo abajo y ahí ya vemos que tenemos esta imagen que está así como que más grande, ¿verdad? Pues nada, aquí lo que podemos hacer es, si nos vamos al teclado, podemos darle por ejemplo el número 4 y mirad lo que pasa. 4. Anda, ha bajado la opacidad. 0. 0 es como 100. Y 1 es como... No llega a ser 0, ¿vale? No llega a ser 0% de opacidad, pero es muy poco. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¿Veis cómo va aumentando? Y si le doy al 0 es el 100%. Yo lo voy a poner, por ejemplo, en 4. En 4 de opacidad. Así que nuevamente hacemos lo mismo con la herramienta
de lazo poligonal, lo quitamos. Ya lo tenemos. ¿Y ahora qué nos quedaría? Pues darle un borde a lo que son estos Pokémon. Así que nada, sería muy sencillo. Doble clic a la imagen, nos vamos a trazo y ajustamos el trazo, por ejemplo, en 10, a ver qué tal quedaría. En 10, vamos a ver si es parecido. Sí, el más o menos yo creo que los pone en 10. Nada, ahora simplemente serían pequeños ajustes, como por ejemplo hacer esto un poquito más grande. También hacemos un poquito más grande lo que es el logo de Pokémon. Le añadimos un trazo. Luego también tenéis una opción, ¿de acuerdo? Que es, no sé, si no os importa tanto que sea perfectamente geométrico, pues nada, simplemente nos vamos aquí, hacemos lo que es una captura de pantalla, ¿vale? Hacemos así, lo copiamos, nos vamos a Photoshop, quitamos esto, le damos a Control V, ahora nos vamos a la herramienta de poligonal, de lazo poligonal, hacemos más o menos algo así, copiando la forma, ahora le damos a nueva capa, quitamos esta, y simplemente la llenamos, ¿vale? Por ejemplo, algo así. Simplemente para no complicarnos tanto. Esto lo hacemos un poquito más grande. Y nada, así es como quedaría. Pero claro, ¿cómo quedaría en el canal de Pokécarlengues? Pues nada, vamos a exportar rápidamente. Vamos a llamarle regional, por ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner las 3 miniaturas al lado para que veáis cómo queda. Usamos lo que es la extensión, nos vamos a archivos y a continuación ponemos la forma regional. Ponemos esta miniatura y ponemos la primera de todas. Y estas son las 3 miniaturas que hemos hecho. Podéis ver lo que son las diferencias, así que suscribiros a mi canal, muchas gracias por los 14 suscriptores y dejarme en comentarios el próximo vídeo.